Bien, muy buenas tardes ya. El Señor les bendiga a cada uno. Estamos muy felices de vernos y reencontrarnos aquí en la presencia del Señor, en la casa del Señor. Así que les saludo a todos en el amor del Señor. Ayer fue un día muy lindo, ¿verdad? Estuvo muy bueno el clima, fue un día bastante provechoso. Cambiamos la hora, así que algunos venimos con un poquito más de tuto de lo habitual. Pero ayer fue un día en familia, disfrutamos mucho en familia, decidimos con Trini ayer salir los tres, disfrutar el día, y fue un día en Pucón de recreación, de poder comer cositas ricas, pasear, comprar algunas cosas también, disfrutar en familia los tres, con todos los desafíos que eso significa. Tenemos una hija de 2 años, inquietísima, que terminó hasta bañándose en el lago ayer, sin traje de baño. Entonces terminamos ahí mojados, cambiando ropa en el mismo lago. Estamos en el proceso también de correr con ella al baño porque está avisando a hacer pipí. Quería hacer pipí cada 10 segundos. Entonces comprenderán que corrimos todo el día. Pero fue un lindo día en familia, con los buenos desafíos que eso significa. Y ver también hoy día, en este día, a la familia de Dios, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, también es un lindo desafío, un gran trabajo, y sin duda nos regocijamos y nos gozamos vernos todos juntos como hermanos, miembros de una misma familia del pacto, la misma familia de Dios. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Les invito a buscar Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Vamos a leer un poco extensa la lectura del día de hoy, pero créanme que será cortito, no se preocupen. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios en este día. Amado Dios, estamos delante de ti como miembros de una misma familia celestial, como aquellos hijos que tú has llamado para congregarnos el día de hoy, para reunirnos y declarar hoy, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tu obra nos ha reunido de distintos contextos, de distintos países, incluso de distintas ciudades o pueblos, a formar parte de un solo pueblo. Gracias, Padre, porque tu evangelio es una buena noticia para nosotros y porque tú, oh Señor, por tu palabra nos das un solo mensaje, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la reunión, el mensaje de la congregación en ti. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo ilumines nuestros corazones, nos des la claridad, Señor, para entender tu mensaje, tu palabra, y uses, Señor, a este humilde pecador, Señor, y que pongas tu Espíritu Santo en mí para que hables tu mensaje y no el mío. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿han leído alguna vez Efesios? Efesios es una carta especial para una iglesia especial en Éfeso. Y Éfeso en particular era una ciudad muy grande, una ciudad portuaria, que también era una ciudad muy comercial. Por lo tanto, tú, si ibas a Éfeso en ese tiempo, te podías encontrar con distintos grupos
de personas hablando, haciendo tratos, distintas culturas también, personas que venían de paso a hacer negocios y se iban. Por lo tanto, también había mucha influencia pagana y mucha influencia comercial de todo tipo. En la ciudad de Éfeso había mucha inmoralidad sexual por las distintas creencias y también, no sé si han escuchado este dicho, pero en los marineros dejan un amor en cada puerto, ¿cierto? Tal vez eso pasaba aquí en Éfeso, y Éfeso era considerada como el centro de adoración más grande de los dioses griegos y romanos. El templo griego más grande estaba en Éfeso, para la diosa Artemisa. Entonces, hay una iglesia que se fundó y se plantó, igual como esta plantación que vemos hoy aquí. Vemos que hay una iglesia cristiana que se fundó en esta ciudad, completamente arraigada e influenciada por todas estas corrientes seculares, estas corrientes mundanas. Y vemos una iglesia que nace, y Pablo le escribe a esta iglesia. Seguramente la iglesia se fundó por dos hermanos que se llamaban Priscila y Aquila, que sale ahí en Hechos capítulo 18, por ahí lo pueden buscar en algún otro momento, que fueron encomendados por Pablo para plantar esta iglesia. Pero hay que notar el ambiente en el que esta iglesia nació, el entorno sugerente de esta iglesia. Por eso Pablo está preso y escribe esta carta y estas palabras que acabamos de leer para justamente ordenar esta iglesia, cimentar esta iglesia de manera firme, con sus fundamentos, para que la iglesia mantenga su identidad. Por lo tanto, si tú hoy te preguntas, ¿cuál es mi identidad en Cristo como cristiano? ¿Por qué me hago llamar cristiano? Es profundamente lo que veremos en el mensaje de hoy, como es nuestra identidad. ¿Qué es lo que nos caracteriza como familia de Dios? Por lo tanto, este mensaje es un mensaje familiar. Es para la familia de Dios. Y tú y yo somos invitados a esta familia. Por lo tanto, Pablo le está hablando a una congregación que es eminentemente gentil, no son judíos. En su mayoría no son judíos, son griegos. Son personas que vienen de paso y están en esta iglesia. Es decir, personas como tú y como yo, que no somos judíos, que no nacimos en Israel, que no estamos en ese tiempo en el que Pablo escribió y tenemos el mismo contexto. Somos gentiles, como se dice en la Biblia. Y un comentario bíblico decía que para los judíos, los gentiles representaban una clase menor de personas. De hecho, lo que acabamos de leer, Pablo les dice a los gentiles, ustedes son un pueblo, el pueblo de Dios, no se sientan menos que nadie. De hecho, para los judíos era tan fuerte el tema de los gentiles que si un judío se enamoraba de una mujer gentil y se casaba con ella, ese mismo día se preparaba su funeral. Era así de grave la situación, ya se consideraba muerto para el linaje de sangre y de nación judía. Por lo tanto, este mensaje que Pablo hace y trabaja en esta iglesia es radicalmente, vemos a un judío como Pablo, predicándole a gentiles, personas, entre comillas, indignas para el evangelio. Y los invita y le hace esta invitación. Y fíjense cómo comienza, versículos 12 y 13. Pablo les dice, en aquel tiempo, ustedes, los gentiles, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, pone este paralelo y les dice, yo sé que ustedes no son judíos, ¿ya? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Pablo, y cambia esta radical imagen pesimista para los gentiles, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ajenos a la sangre, al linaje, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo sigue con esta distinción judía y gentil y habla de algo que tal vez anteriormente hemos hablado aquí en la iglesia, acerca del pacto, de la promesa, de qué significa ser el pueblo de Dios, qué significa ser un linaje de Dios nacional. Pero él le dice, ustedes no son parte de Israel, incluso también estaban sin esperanza y sin Dios. Cuando él menciona esta esperanza, apunta a la esperanza nacional de los judíos, que ellos esperaban y tenían como meta la llegada de su gran libertador y su gran Mesías, cosa que para los gentiles ni siquiera estaba esa esperanza. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, ni siquiera esperábamos a Cristo, ni siquiera teníamos esa esperanza, básica esperanza.
De hecho, se dice que el pueblo griego al cual Pablo le estaba escribiendo, a estos gentiles griegos, era uno de los pueblos más luminosos de la época. Los que se basan en grandes pensadores, tenemos grandes filósofos, tenemos incluso las matemáticas con mucha influencia griega, hombres muy sabios, muy de cabeza, ¿cierto? Muy reflexivos, pero también otra característica de los griegos es que eran muy volátiles. De hecho, hay una metáfora de un poema griego, y esto era lo que escribían los poetas griegos en la época. Dice así: brotamos y florecemos como las hojas de los árboles. Y tú dices, qué lindo, brotamos, ¿cierto? Pero después el poema cambia y dice, y nos agajamos y perecemos. O sea, así de volátil, así de inconsistente era el ánimo y la fe de los griegos. Por momentos estaban muy alegres y brotamos como las hojas de los árboles, pero después nos apagamos y la hoja se cae y la hoja se seca y ya parece que no valemos nada. De hecho, era muy notorio que los cultos gregorianos se caracterizaban por la época en donde eran los cultos. En verano o en primavera, los cultos eran alegres, los cultos gregorianos, donde se juntaban y pensaban todos, se hacían muchos deportes, etc. Pero cuando eran épocas más frías, su ánimo descendía. Por lo tanto, eran totalmente depresivos. No valemos nada, no somos nada, no vale la pena nada de la vida. Y es así como nos encontramos con escritos de mucha profundización del pensamiento gregoriano. Vemos grandes filósofos de la historia que nacieron ahí y vemos este doble ánimo también. Entonces imagínate el escenario de esta iglesia, una iglesia volátil, una iglesia como las montañas rusas, un momento arriba, muy arriba, en un momento muy abajo, no somos nada, no merecemos nada, somos los peores. Y es Pablo quien le escribe a estos gentiles. Pero Pablo le escribe considerando la misericordia de Dios y les dice, ustedes con esta volatilidad, con esta incertidumbre, son llamados, con estos altos y bajos, a ser miembros de una misma familia y ser como un solo pueblo, por la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios, Pablo le está diciendo, ha pensado en ustedes y los ha traído desde lejos. Si estaban lejos, sin esperanza, sin Dios, sin un linaje, es el Señor que los ha traído a ser parte de una misma familia, como tú y como yo. Personas que llevan años en el Evangelio, personas que tienen cuna cristiana, como personas que nunca habían tomado la posibilidad de tener a Cristo en sus vidas y hoy estamos reunidos como una sola familia en base a la misericordia de Dios. Y Pablo se basa en un escrito que dijo el profeta Isaías 57, 18 y 19, dice el profeta, Dios está hablando y dice, he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. O sea, ¿qué dice el Señor en su palabra? Que a los que han estado lejos, a los que tienen nula probabilidad de haber encontrado a Dios, Dios los miró. Dios los vi, yo vi tus caminos, vi que estabas lejos, vi que no había esperanza, vi que no me conocías. Y a los que están lejos y a los que estaban cerca de Él, pero no estaban en Él, los atrajo y los pastorearé y los sanaré. Por lo tanto, la familia de la fe, la familia cristiana, la familia de la verdadera religión, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una familia que Dios ha querido constituir netamente basada en su misericordia. En aquel tiempo estábamos sin esperanza y sin Dios, como escribe Pablo. Debemos pensar de dónde nos ha traído entonces el Señor, y este es el primer punto para nosotros. Piensa en un momento, ¿en qué condición te trajo el Señor? ¿Estabas cerca de Él? ¿Escuchaste de Él desde niño? ¿Tu familia a lo mejor fue creyente completamente? ¿O no tenías ningún acercamiento a Él? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te acercó el Señor? ¿Cómo vio tu camino? ¿En qué camino estabas? Porque hoy has sido invitado por la misericordia de Dios, no por tus fuerzas, no por tus méritos, no por tu talento, ni tu pensamiento gregoriano, sino que has sido traído por la misericordia del Señor. Si hoy estás en la familia del pueblo de Dios,
Tenemos que reconocer que hemos sido rescatados todos, tanto los que eran judíos de la época, como los gentiles de la época, como también nosotros en esta época hemos sido salvados solamente por alguien que quiso tener gracia de nosotros. Desde los caminos más oscuros de nuestro pecado, de la incredulidad, de la duda, del temor, de esos caminos tan oscuros, tan profundos, es el Señor quien vio este camino, quien vio que caminabas por estas sendas de sombra, de valle y de muerte, y dijo: yo voy a ser el pastor de tu vida, yo te voy a atraer, yo te voy a llamar, si estás lejos o estás un poco más cerca, a una misma familia. Hemos sido acercados, sanados, nos dice la palabra del Señor, pastoreados por Él, solamente por Él. Por eso el apóstol Pablo le escribe a estos gentiles diciéndoles la buena noticia: ustedes estaban lejos, pero por Cristo, el que vino de muy lejos, el que vino desde el cielo, desde la eternidad, y vino a acercarse a nosotros, ustedes son atraídos para el Señor. No están lejos, ahora están cerca por causa de la sangre de este Dios que miró tus caminos, pero dijo: voy a venir a pagar el precio y a trazar un camino, abriendo su carne, derramando su sangre. No están lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Por lo tanto, esto también nos invita, en segundo punto, a nosotros, a no sentirnos lejanos. El Evangelio no es solamente para que alguien venga, te lo anuncie con un micrófono y un parlante y listo, sino que el mensaje cristiano, el mensaje para gentiles como nosotros, es un mensaje cercano. No debemos sentirnos lejanos. No debes sentirte que no perteneces a esta familia. No debes actuar como si estuvieras lejano tampoco. Si el Señor te ha dado la certidumbre de que tú eres su hijo, entonces no debemos actuar como si no tuviéramos familia, como si no tuviéramos parte con el Señor. Debes sentirte amado, sentirte recibido, pero actuar también como alguien que es amado y es recibido en la familia del Señor. Porque es Dios morando contigo. Eres parte de lo que Dios ha unido. Pero sigamos viendo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos gentiles, versículo 14 y versículo 15. Fíjense lo que dice. Porque Él, dice, es nuestra paz. Ya no hay enemistad, ya no hay barreras. Los judíos y los gentiles no se podían ver, no podían tolerarse, pero Él es paz para nosotros. Que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su propia carne enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjense que cuando Pablo habla de este término nuevo, y ya lo hemos dicho anteriormente en otras predicaciones aquí, en el griego hay dos palabras para describir la palabra nuevo. Uno es neos, por ejemplo, que quiere decir algo respectivo al tiempo, algo nuevo en el tiempo. Por ejemplo, salió un nuevo libro, hay muchos libros en el mundo, pero salió un nuevo libro, o sea, de la misma especie salió algo nuevo en el tiempo. Pero también está la palabra kainos, que significa una nueva especie, totalmente nueva y que no existía. Por ende, cuando Pablo dice esto, Pablo está diciendo: ustedes son un pueblo kainos, nuevo en especie. No significa que juntó a unos y a otros y los mezcló e hizo un tercer pueblo, sino que el Señor nos dice que juntó a unos, juntó a otros e hizo una nueva especie de pueblo. De hecho, Crisóstomo, un padre de la iglesia, decía que es como si uno fundiera una estatua de plata y una estatua de plomo, y de ambas hiciera una estatua de oro. Algo nuevo, algo distinto, no es una aleación, no es una mezcla. El cristianismo no es una mezcla, es algo completamente nuevo, de oro. Entonces, también en los versículos que acabamos de leer recién, habla de un muro, dice el apóstol Pablo. Dice: Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo este pueblo nuevo, en nueva especie, derribando una pared, un muro intermedio, ¿cierto? Y Pablo aquí le está hablando a aquellos que han hecho muros divisores en la religión, como por ejemplo los mismos judíos. ¿Se acuerdan que les conté que
si un judío se enamoraba de una gentil, ya se consideraba muerto. Era ese nivel de rechazo para los gentiles. De hecho, los judíos tenían mucho orgullo dentro de ellos hasta el día de hoy. Se consideran como el único pueblo escogido. Pero en sus templos, los judíos ponían muros divisores y tú, para llegar y traspasar las distintas etapas del templo que ellos construían, pasabas distintos muros. Por ejemplo, en nuestros distintos atrios habían estos muros divisores con mensajes de advertencia esculpidos en los muros que decían que el que traspase este muro moriría. Por ejemplo, el primer muro que tú podías pasar dividía entre judíos y gentiles. Solamente hay una sección donde pueden llegar los gentiles. Después, si tú eras judío y pasabas esto, los separaban entre hombres y mujeres. Otro muro más. Y el que traspasaba ese muro moriría. Y después separaban hombres y mujeres y seguías avanzando si eras un hombre, y habían otros muros que distinguían entre solamente acceso para sacerdotes y otros para otro tipo de personas, con otros oficios. Entonces imagínate las divisiones que habían, las dificultades, los muros divisores que habían para llegar a disfrutar de la presencia del Señor, de llevar tu ofrenda al Señor, de llevar tus sacrificios al Señor. ¿Cómo era de divisor esta relación? Pero Pablo escribe esto y le dice, Él es paz para nosotros, es la unión para nosotros. Y ya no hay muros divisores. Si hay un templo que figura la presencia de Dios en medio del pueblo, que te llama a dividirte, Pablo está diciendo, esto no es Dios. Esto no significa el Evangelio. Esto no significa la verdadera religión. Por lo tanto, esto también es un llamado para nosotros. Si has visto esta iglesia, si has visto tu camino con el Señor como algo divisorio para ti, divisorio para tu familia, divisorio incluso para tus vecinos, para la comunidad, ese no es el Evangelio. Ese no es el mensaje de Cristo. Porque el mensaje de Dios es un mensaje de unión y reunión con Él. Por lo tanto, quiero hacer algunas preguntas para ti el día de hoy. ¿Te identificas tú profundamente con que eres el pueblo de Dios? ¿Eres tú y te puedes considerar tú como parte del pueblo unido de Dios? ¿Te identificas con aquellos que estaban lejos? Y tú puedes decir, sí, yo estaba lejos, pero he sido acercado. ¿Te consideras hoy un poco más cerca de la presencia de Dios como estabas el domingo pasado, hace un mes o hace un año atrás? Dices y confiesas que la única entrada a este pueblo, a este único templo donde está la presencia de Dios, es por la sangre de Cristo, o tú mismo has construido murallas, o tú mismo has puesto muros divisores en donde dices, yo no confío tanto en el Señor, esta área no me la toques, esta área no la ordenes, no te entrometas en esta área. Entonces, ¿por qué creemos que ser parte del pueblo de Dios es solamente buscar algo que significa para mí en lo personal y solamente para mí? ¿Por qué hacemos como en la religión estos loteos, ¿cierto? Estas separaciones como de parcelas, de terrenos, en donde creemos que la religión es solamente personal? Dios sabe cómo yo me entiendo con Él, Dios sabe que a veces se ríe de las cositas que digo, Dios sabe que Él puede aguantarme y tolerarme este pecado particular, Dios sabe, si Dios sabe cómo me perdona y cómo yo vengo a Él. Mi relación es con Él nomás, nadie más lo sabe. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí en la palabra del Señor, y Dios nos habla, que de ambos pueblos hizo un pueblo nuevo. No hizo una persona nueva, sino que hizo un pueblo en general. Por lo tanto, a veces, con mucha ley, con mucha doctrina, con mucha denominación, ¿cierto? Con mucha teología, creemos que el Evangelio es solamente para nosotros, que es solamente personal, que tiene solamente el nombre de una iglesia presbiteriana. Aquí está Dios, no está en otro lado. Pero resulta que el Evangelio es algo comunitario y la fe se debe vivir como una sola familia. Piensa en tu familia. Las familias se perdonan, las familias se unen, las familias se ayudan, las familias se toleran. Cuando hablamos de familia no es todo color de rosa, ¿cierto? Puedes pensar en algún problema que tuviste con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, pero las familias se toleran y se trabaja la unión.
Por lo tanto, el Señor nos ha llamado a mantener esa exclusividad de relación con Él, personal, pero también que nos llame a ser parte de algo global, algo en comunidad. Eres parte de una familia. Y en las familias hay hermanos que no se portan bien. Incluso tú no te puedes portar bien, pero te aman igual. Te llaman a la corrección. Te llaman a crecer juntos y a sentarse todos en la misma mesa. Y decir, comamos, alimentémonos, tengamos lo necesario los unos con los otros y arreglemos las cosas. Pero seamos uno en el Señor. ¿Por qué si Dios ha traído de diferentes pueblos y ha conformado un pueblo nuevo, parece que nosotros pensamos que solamente Dios trabaja con el que es igual a mí? Como que Dios se pareciera a mí mismo nomás. Entonces trato de mantener esa relación unipersonal y no me interesa lo demás. ¿Por qué tratamos solamente de ser iglesia cuando nos vemos el domingo, cuando disfrutamos del cafecito ahí al final? Y hola, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, ya, que Dios te bendiga, nos vemos. Y parece que se nos olvida este hermano, se nos olvida la necesidad que tiene de lunes a sábado y parece que solo resalta el domingo. Oye, de veras que estabas enfermo. ¿Cómo te ha ido con eso? Pero resulta que en la semana no oras por tu hermano, no estás pendiente a servir a tu hermano y tampoco significa que tienes este sentido de comunidad con él. Entonces Pablo llama a ser una misma familia. El mensaje es muy lindo, pero también significa trabajo, sacrificio y un amor que solamente desciende de lo alto. Y eso tiene que expresarse en nosotros como unidad de fe, como en comunidad de fe, como en esta misma iglesia. Pero fíjense cómo continúa el apóstol Pablo, versículos 18 y 19, dice: porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjate que aquí está inmersa la Trinidad. Esto no es parte del sermón que escribí, pero está inmersa la Trinidad. Por medio de Él, de Cristo, tenemos entrada por un mismo Espíritu, tenemos al Hijo y al Espíritu, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí doctrinalmente, profundamente el apóstol Pablo? Que Dios es en sí una comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una comunidad eterna, formando un solo Dios. Y es este único Dios que nos llama a nosotros a formar parte en comunidad de un solo pueblo. Por lo tanto, cuando tú expresas la unidad del Espíritu, la unidad del creyente con otro creyente, estás mostrando a Dios. Estás siendo un testigo de la unidad de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Incluso, Dios es tan generoso que Él no necesita compartir su amor con nosotros. Ese eterno amor entre la Trinidad, Él decidió compartirlo con nosotros, enviando a su Hijo. Por esto, en este argumento, Pablo presenta un carácter trino. Y el deseo de Dios es que si una comunidad se centra en Él, si somos adoptados como parte de su familia, es por medio de Jesús que entramos en su Espíritu a glorificar al Padre. Y Jesús también desarrolló esta misma idea trinitaria. Y fíjate lo que dijo en su oración sacerdotal antes de partir, en Juan 17, 21 y 22. Dice, Jesús está orando y tenemos que poner atención. Si para ti las oraciones son importantes, fíjate en esta oración. Es la más importante de todas. Dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, está el Hijo hablándole al Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Por qué entonces existe divisiones entre los hermanos? ¿Por qué entonces existe esta división, esta parcelación entre cada uno de nosotros? Estamos negando realmente la unión con Cristo. Sproul dijo lo siguiente: Jesús oró al Padre con un deseo, que su pueblo fuera uno, como Él es uno con el Padre. Por eso es tan escandaloso, dice Sproul, si no queremos ser uno con el hermano, porque va en contra del deseo y la preocupación
de quién es cabeza de la iglesia, de Jesús. Entonces debemos tener mucho cuidado si creemos que nos podemos separar de nuestros hermanos, porque no es así. Y fíjense cómo avanza el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 20, después de hablar de esta unión, de qué significa la unión trina. El apóstol Pablo dice, edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa lo que dice el apóstol Pablo aquí? Aquí para nosotros trae más luz y a lo mejor es más fácil interpretarlo, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es: edifíquense, júntense, trabajen la unión entre ustedes tomando dos elementos: el fundamento de los apóstoles, que son los que están en el Nuevo Testamento, pero también los que están en los profetas, que están en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, nos llama a permanecer en la unidad. ¿Cómo edificas la unidad con tu hermano? ¿Cómo edificas y trabajas la unidad? ¿Es solamente un club social? ¿Es solamente un amor del mismo color político, del mismo equipo de fútbol, de la misma ideología? El amor cristiano se basa en la edificación que hay en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué tan real? ¿Cuánto tiempo pasas tú edificándote en la palabra de Dios? ¿Qué tipo de consejos le das a tu amigo, a tu hermano? ¿Consejo que nace solamente de tu propia edificación o que nace de la edificación de la palabra de Dios? ¿Cuán real vives tú los términos que Dios dijo en su palabra para ser edificados? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, la familia del pacto, la familia del pueblo de Dios, es un cuerpo que siempre está basado en las palabras de su Señor. Siempre está basado en las palabras de su Señor, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ese fundamento es cimentado en una piedra angular, dice. Todo ese fundamento, todo ese cimiento, todo ese concreto realmente donde puedes encontrar firmeza, está anclado a una piedra angular, a una roca que no se moverá nunca, y es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, en un pasaje también de la Escritura, toda la Escritura habla de mí. Y les empezó a enseñar, dice, después de que resucitó a los discípulos, le enseñaba cada una de las cosas que decían los profetas. Porque toda la Escritura habla de mí, decía Jesús. Céntrate en el Señor. Edifica tu propia vida y la vida de tu hermano y la vida de tu amigo y de tu propia familia, siendo una sola familia en la roca eterna que es Cristo. Pero sigamos viendo, el apóstol Pablo termina diciendo ahora, ya estamos casi llegando al final de este sermón, versículos 21 y 22, y él compara esta edificación, compara esta construcción con un edificio. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo sigue el argumento o una metáfora de un edificio. Él pone fundamentos, hay columnas, hay piedras, hay paredes, hay elementos firmes, hay elementos un poco más débiles que se afirman en algo más. Pero este edificio, dice el apóstol Pablo, tiene un carácter vivo. No es un edificio muerto, no es un edificio frío, sino que dice el apóstol Pablo, este edificio sigue en construcción, sigue siendo edificado, seguimos viendo la obra. Durante muchas semanas, cuando vamos a Villarrica, hemos visto cómo están construyendo el portal francés. No sé si lo han visto. Y empezamos viendo primero la excavación, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué van a hacer acá? O el mall que van a abrir ahora en unos años más. Uno dice, pero qué despelote más grande, ¿cierto? Uno ve tierra, uno ve maquinaria, paran el tráfico, ven gente trabajando, etc. Y uno dice, aquí no hay nada. Pero basta pasar semana a semana para ir viendo los avances. Y ahora está casi terminado este portal francés. Y ahora uno empieza a ver el edificio, que está completo supuestamente, pero aún no está completo. Siempre hay algo más, porque faltan los locales comerciales. ¿Qué local estará?
¿cierto? Por ahí alguien piensa como, uy, ¿qué vamos a venir a comer? ¿Qué vamos a venir a comprar aquí? ¿Un mall chino? No sé, etcétera. Este edificio es como ese portal. Sigue creciendo, sigue edificándose, sigue avanzando hacia arriba. Los edificios no avanzan solamente hacia abajo los fundamentos. Cuando el fundamento ya está firme, cuando el fundamento está seguro, empieza a tomar forma hacia arriba. Y de esto se trata esta iglesia, esta plantación que estamos haciendo aquí en Villarrica. No importa si hoy somos pocos. Y les abro mi corazón. No importa si somos pocos. Logremos encontrar el glorioso fundamento en los apóstoles, en los profetas, en Cristo mismo, para que vayamos construyendo esta iglesia ladrillo a ladrillo, semana a semana, mirando hacia arriba. Este edificio va creciendo, pero va creciendo en fe, va creciendo considerándonos uno delante del Señor. Por eso en este edificio, que es la iglesia, el pueblo del Señor, no existen muros divisores. Tú puedes venir con tus cargas, puedes venir siendo hombre, mujer, siendo un chileno gentil, y puedes venir y centrarte en la gloria y en la gracia de tu Señor. Ya puedes entrar con libre acceso a un trono, al trono de la gracia, porque hubo uno que pagó un precio, estableció un camino y derribó, dice el apóstol Pablo, todos los muros que dividían el templo. Jesús vino y en una cruz derribó todo aquel muro, toda aquella ley impuesta por los hombres para dividirte y no dejarte entrar a la presencia del Señor. Es Jesús quien con su cruz derribó esos muros y te dice, vengan, tú que estabas lejano, tú que estabas relativamente cerca, vengan, de los dos haré un solo pueblo, un solo hombre delante de mí. Y solo para terminar, dice el mismo apóstol Pablo en otra ocasión a otra iglesia lo siguiente, en Colosenses 1, 18 al 20, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, dice que en Cristo, habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo entonces podemos ser parte de esta familia de fe, esta familia de Dios? En que Él, siendo la cabeza del cuerpo, siendo el más importante, teniendo la preeminencia en todo, la cabeza no quiso estar sola. La cabeza no quiso quedarse sola y aparte del cuerpo. Él quiso venir y reconciliar con Él mismo todas las cosas, trayéndonos para que disfrutemos de su presencia, para que las cosas que están en la tierra sean reconciliadas y unidas a las que están en el cielo. Por lo tanto, tus cargas, tus dificultades, tus circunstancias en la tierra pueden estar siendo vividas completamente y unidas en el cielo, porque Él está ahí haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, yo no sé cuántos años llevas en el Evangelio, no sé por cuántas iglesias pasaste, no sé cuál fue tu contexto teológico, no sé si te gustan las doctrinas de la gracia o no, no tengo idea, hermanos. La verdad no sé, y no me importa la verdad. Lo que sí me importa es que tu corazón sea fundamentado en Cristo, que Él sea la roca, la piedra angular, y que en base a este fundamento vaya creciendo tu fe, vaya creciendo el arrepentimiento, vaya creciendo tu relación con el Señor día a día. ¿Eres bienvenido a esta familia? ¿Eres adoptado en esta familia? ¿Eres reunido en la misma mesa espiritual para ser alimentados espiritualmente por el que es la cabeza de esta familia? Es Cristo quien te sirve. Es Cristo quien te dice, siéntate, bienvenido, lávate las manitos, siéntate aquí, vamos a orar, aliméntate, alimenta tu alma. Por lo tanto, bienvenido a la familia del Señor. Hoy tenemos muchos otros que están fuera, sin ninguna familia, creyendo que las corrientes de este mundo los pueden traer edificación, pero lamentablemente no es así. Piensa esta semana, en este tiempo, ¿cuántas personas necesitan escuchar este mensaje familiar? Que hay un solo padre y hay muchos hijos. Y eso nos va a traer
fruto y nos va a traer también una bendición a nuestra iglesia. Así que bienvenido, querido, querida, a la misma familia. Por eso nos decimos hermanos, por eso nos despedimos y nos saludamos diciéndonos, hola hermano. Cuando dices esto, expresas la unión familiar con el mismo Padre Celestial, que de ambos pueblos hizo uno, nuevo. Amén. Amén. Demos gracias al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, estamos tan agradecidos de que tú hayas considerado invitarnos, reunirnos a ser parte de un mismo pueblo, Señor. A ser parte de una misma familia celestial. Una familia que está constituida por un Padre Celestial amoroso, por aquel Hijo que vino a marcar y vino a invitarnos a esta familia, y aquel Espíritu que nos mantiene unidos, fortalecidos, animados a ser parte de un mismo cuerpo. Oh Señor, qué bendición formar parte de una iglesia trinitaria, una iglesia trina, Señor, una iglesia que se fundamenta en tu amor, una iglesia que se fundamenta en la unión de tu experiencia, el compartimiento de este amor, Señor. Cómo tú has compartido tu amor también con nosotros. Oh, gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu palabra, porque nos invita a disfrutar un mensaje de unión, un mensaje de considerarnos un solo cuerpo, un solo pueblo en ti. Oh, Padre, que podamos disfrutar tu presencia, que podamos disfrutar la compañía, la comunión de tu Espíritu Santo, siendo un solo pueblo en ti. Que tú traigas unidad en nosotros, que nos preocupemos los unos de los otros, que se note y fluya tu amor y preocupación por cada uno de nosotros, entre nosotros mismos, Señor. Gracias por la bendita misericordia que tú has establecido para nosotros, porque nos atrajiste con cuerdas de amor, porque nos trajiste hacia ti, Señor, porque nos llamaste un día y porque nos sigues llamando a tu presencia. Gracias por este hermoso privilegio. Gracias por tanto amor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.